quiero por favor que podamos leer ahí Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Voy a leer el versículo anterior. Voy a leer los dos versículos anteriores, desde el versículo 6, para que podamos entender quién es el que nos está dando este mensaje. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: aquí el Señor Jesús ya está resucitado. Él pasó aproximadamente unos 40 días ya resucitado con sus discípulos, dándole, como digo yo, el puntillazo, dándoles la última formación necesaria para que ellos pudieran realizar la misión que todos nosotros conocemos. Y entonces de los que estaban ahí reunidos le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos toca a nosotros preguntarnos cuándo será este tiempo. No nos toca a nosotros tratar de indagar en ese sentido, sino que lo que nos toca a nosotros es poder ver las señales, entender que las palabras proféticas se van cumpliendo, pero sobre todas las cosas nos toca a nosotros, la iglesia de Cristo, estar listos, estar apercibidos, no estar distraídos, sino tener entendimiento de lo que el Señor ha dicho en su palabra. Dice la palabra: pero el Señor Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y fue recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. ¿A qué se refería aquí el unigénito Hijo del Dios vivo? ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Él se refería al bautismo, pero no al bautismo de Juan, que es un bautismo en agua para arrepentimiento, conforme la palabra de Dios nos enseña, sino que aquí el Señor Jesús se refiere al bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Recuerdan ustedes la historia? Para no tener que ir a leerla por el tiempo, ¿recuerdan ustedes la historia? Que Juan el Bautista mismo da testimonio diciendo: yo no le conocía, mas el que me envió me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo. Esta no era una señal, porque sobre el mismo Juan descendía el Espíritu Santo, pero él le dijo: sobre quien veas descender al Espíritu Santo y que permanece, diga conmigo, y que permanece, ese es el que bautiza, no con agua como lo hago yo como tipo de, sino el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cuando hablamos acerca del bautismo del Espíritu Santo, tenemos que entender primero qué significa la palabra bautismo. La palabra bautismo significa sumergido. Cuando una persona está bautizada en el Espíritu Santo, es una persona sobre la cual el Espíritu Santo permanece sobre él. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Una persona bautizada en el Espíritu Santo es una persona sobre la cual el Espíritu Santo permanece sobre él. Usted puede recibir una llenura del Espíritu Santo. Usted puede recibir una visitación del Espíritu Santo. Usted puede recibir un toque del Espíritu Santo. ¿Cuántos han experimentado estas diferentes manifestaciones de las cuales estoy hablando? Pero cuando hablamos acerca de vivir bautizado, estamos hablando acerca de que yo decido vivir sumergido en él. Dice la palabra, Juan el Bautista dice: yo no le conocía, mas el que me envió me dijo: sobre quien
quien veas descender al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, a ese Ruach HaKodesh, y permanece sobre él. Pero no se va a ir nunca más, no, permanece sobre él. Ese es la señal, la diferencia con todos los demás profetas, todos los demás siervos de Dios, era que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento descendía y después ascendía, daba el mensaje, daba lo que se debía de hacer, le daba al siervo de Dios, al profeta, la autoridad, lo acompañaba en medio del mensaje, impactaba los corazones a través de los corazones que recibían el mensaje, pero luego el Espíritu de Dios volvía a ascender. Nosotros tenemos ese regalo maravilloso. El Señor le dijo, el Padre le dijo a Juan el Bautista: sobre quien veas descender al Espíritu Santo, pero que permanece, que no vuelve a ascender, sino que permanece, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Por eso durante muchos domingos hemos venido hablando acerca de lo que el Señor Jesús trataba de convencer a sus discípulos. Él les decía: os conviene que yo me vaya. Ustedes no logran comprender. Ninguno de ellos estaba dispuesto a dejarle ir. Estaban simplemente acostumbrados ya durante estos 3 años en vivir en lo sobrenatural de Dios. Ellos habían sido escogidos por Dios, privilegio maravilloso, para ser parte de esos 11 discípulos. Hablo de 11 para no incluir aquel que se debía de perder, como bien el Señor Jesús lo dice. Ellos fueron llamados para ser parte de esos 11 discípulos que vivieron con el Maestro 3 años de vida en lo sobrenatural de Dios. ¿Y cómo fue que lograron esa sobrenaturalidad en Dios? Si no fue a través de la maravillosa persona del Espíritu Santo que descendió sobre el unigénito Hijo del Dios vivo y permaneció sobre él. El Señor vino y les dijo: mayores cosas de las que yo he hecho ustedes harán. Pero para eso ustedes tienen que permitirme que yo me vaya, porque este es el mejor negocio que ustedes van a tener. Les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Padre les va a enviar esta promesa maravillosa, el mismo poder, la misma autoridad que ustedes han visto manifiesto a través de mi vida y ministerio, va a venir sobre sus vidas, porque la persona que ha manifestado esto a través de mi vida es la maravillosa persona del Espíritu Santo, y Él va a venir sobre ustedes, pero no se va a volver a ir, sino que va a permanecer. Por eso el Señor Jesús dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí todo es hermoso, pero allá en los años 80 o antes, cuando empezó a darse un famoso avivamiento en medio de muchas congregaciones, al menos en este país estoy hablando, porque este avivamiento en otras partes sucedió años antes. Las personas empezaban a reunirse y hablaban acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía que necesitaba ir con ella a una célula, le llamábamos en aquel tiempo, porque ahí las personas recibían un toque de parte de Dios. Y viera qué lindo, y viera que aquí, viera que allá. Y yo fui criado en una iglesia bautista, imagínense. Después de una iglesia bautista, como les he contado, pasamos a una iglesia bíblica. La diferencia es que se palmea como cada 3 minutos, nada más. Y resulta que, y que me comprendan esto que les voy a decir, yo le doy gracias a Dios, le doy gracias infinitas a Dios por la bendición de haber sido instruido y de haber sido afirmado en la palabra de Dios en medio de una iglesia bautista y en medio de una iglesia bíblica. Y tal vez usted me diga: pero ¿de qué está hablando? Lo que le estoy hablando es que Dios me dio la bendición de poder tener un fundamento correcto. Porque las iglesias bautistas, las iglesias bíblicas, como bien lo dice la palabra, son iglesias que están bien fundamentadas, bien doctrinadas, pero el problema, vamos a decirlo así, es que no le han dado libertad en aquel tiempo, ¿verdad? Una vez allá en los Estados Unidos me invitaron a predicar una iglesia bautista y me preparé toda la semana
con un mensaje bautista, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, voy a ir y tú verás, Espíritu Santo, porque si a mí el Espíritu Santo me da una palabra, yo voy a profetizar. Y yo dije, Espíritu Santo, tú verás cómo es el asunto. Cuando vengo y ya voy con el hermano que me llevaba y nos parqueamos y nos bajamos, yo dije, no, aquí no es. Aquí no es, esto es una iglesia pentecostal. Resulta que esa era la iglesia, una iglesia bautista bajo un avivamiento, hermanos, que ustedes no tienen idea. ¿Qué es lo que quiero que usted me pueda comprender? Que definitivamente nosotros necesitamos el fundamento, necesitamos realmente un discipulado formal, una capacitación, una instrucción correcta en el fundamento de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios misma dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero cuando usted no tiene un adoctrinamiento correcto, cuando usted no permite, cuando usted no se responsabiliza para buscar ese tipo de capacitación, el espíritu va a empezar a fluir en su vida lindo. Pero la palabra de Dios dice que Satanás se viste como ángel de luz. Cuando usted recibe una capacitación correcta, eso viene a ser como un ancla a su vida. Porque esa capacitación correcta en la palabra de Dios, esa instrucción seria, permite que usted pueda ejecutar lo que dice la palabra de Dios, que podamos probar los espíritus para saber si son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos damos cuenta claramente de que no podemos desechar una cosa por la otra. Y esto lo menciono para que ahora más adelante retomemos el tema cuando Pablo habla a la iglesia de los Corintios. Pero vamos otra vez al bautismo. Nosotros necesitamos vivir ahí sumergidos en el Espíritu de Dios. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya. Este es el mejor negocio que ustedes pueden tener, porque entonces mayores cosas de las que yo he hecho ustedes harán, porque yo voy al Padre e intercedo por ustedes. Sí, pero porque la persona que me ha mantenido a mí sumergido en Él, es a través de lo cual yo he hecho todo lo que ustedes han visto. A tal punto que quien levantó al Señor Jesús de en medio de los muertos, ¿quién fue? La maravillosa persona del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que levantó al Señor Jesús de en medio de los muertos. Oiga lo que le estoy diciendo. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? Estaba hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Por mucho tiempo, hace muchos años, se creía que cuando usted recibía el bautismo del Espíritu Santo era porque usted empezaba a hablar en lenguas. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted va a recibir una señal de que está usted bajo esa, ¿cómo le digo? Que usted está sumergido en esta persona, que es la persona del Espíritu Santo. Y la señal es que vamos a hablar en otras lenguas. Hay personas que me han dicho: pastor, es que yo no puedo. No es que usted no puede. Es que simple y sencillamente que muchas veces los temores, los miedos, también la formación académica, a veces dependiendo de lo que hemos estudiado, viene a traer un molde a nuestra mente que trata siempre de mantener el control sobre nuestra vida. Y sentimos un temor: ¿estaré hablando lo correcto? ¿Esto será bien? ¿Esto es una locura? ¿Estaré yo medio loco? ¿Estoy hablando lo que a mí se me antoja? ¿Estoy inventando? ¿Será esto del espíritu? ¿Será un demonio? ¿Verdad? Y empezamos a decir o a pensar, o el enemigo empieza a poner dardos de fuego en nuestras mentes para bloquearnos, para no permitir ese fluir del Espíritu de Dios en tu vida. Pero yo quiero que usted me entienda que la evidencia de que una persona está bautizada en el Espíritu Santo no es el hablar en lenguas. La evidencia es esta: pero recibiréis ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Diga conmigo: poder, poder, poder.
La evidencia de que vivimos sumergidos en el Espíritu de Dios es que recibiremos poder, es que se manifiesta el poder de Dios a través de nuestras vidas. Se manifiesta en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro ministerio, en medio de nuestras finanzas, en medio de nuestra economía. Yo quiero que usted me entienda, el poder de Dios, lo que Dios hace, lo hace de adentro hacia afuera. Nunca el poder de Dios empieza en los alrededores y luego empieza a transformar mi vida. Eso no funciona así. El verdadero poder de Dios primero va a empezar a traer una revolución en nuestras vidas que se va a manifestar como esos ríos de agua viva que van a saltar para vida eterna, tanto de mi vida como de la vida de las personas y de todas las circunstancias que están a mi alrededor y que Dios me ha permitido tener y obtener y vivir en él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me estoy dando a entender? La evidencia de que vives sumergido en el Espíritu de Dios es que hay poder sobre tu vida, es que hay poder en tu vida, es que se manifiesta el poder de Dios, la gloria de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, el buen éxito del Dios Todopoderoso y de su reino sobre las diferentes áreas de tu vida. Ahora, yo quiero que usted me comprenda esto. Y esto lo que quiero que, esto lo trato de ilustrar de esta forma para que usted me comprenda. Cuando usted se tira a una piscina y usted trata de sumergirse en esa piscina, usted no va a durar mucho cruzando la piscina sumergido, porque su humanidad, el aire de su cuerpo, todo lo que es la materia de nuestro cuerpo nos tira hacia arriba, hacia la superficie. Estoy hablando en una piscina porque hay gente que me diría, bueno, pero en el mar, es que en el mar hay corrientes marinas y todo lo demás, hay una serie de fenómenos. Estoy hablando en una piscina. Cuando usted se tira a una piscina, usted trata de pasar la piscina sumergido y siempre tiende a salir a flote. Amén. Así de igual manera es cuando nosotros queremos vivir bautizados en el Espíritu Santo. Usted se va a lanzar y usted cae sumergido y usted siente maravilloso y usted empieza a hablar en otras lenguas y usted siente una cosa preciosa y usted entra en un avivamiento y usted le habla a todo el mundo de Cristo, pero de un momento a otro esto usted lo empieza a dar y a dar y a dar y se le empieza a gastar. ¿Por qué? Porque usted empieza a salirse, usted empieza a volver a la superficie. Es algo que es parte de nuestra naturaleza humana, es parte de nuestra humanidad. Vivir bautizado en el Espíritu Santo no es fácil, no es gratis. El regalo es que el Espíritu Santo siempre va a permanecer ahí, pero nosotros vamos a tener que hacer un trabajo para poder vivir sumergidos, para poder vivir bautizados. Vamos a tener que hacer un trabajo. ¿A qué me refiero? Voy a tener que tener una disciplina espiritual, voy a tener que vivir en el Espíritu y voy a tener que tomar la decisión de tener establecida una disciplina espiritual que me permita poder estar espiritualmente ejercitado. Esto me permite poder vivir ahí sumergido en el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesús fue a Juan el Bautista le vio y le dijo: ¿tú vienes a mí? Más bien yo necesito ser bautizado por lo que tú traes. Yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo, yo quiero ser bautizado en fuego. Juan el Bautista. Y tal vez usted me diga, pero él no había experimentado eso. Él experimentaba ocasionalmente eso, pero él se ponía a imaginarse. Usted sabe qué maravilloso, esto maravilloso que yo vivo y que he experimentado ocasionalmente, ahora el unigénito Hijo del Dios vivo lo trae para que yo viva ahí permanentemente. Juan el Bautista no lo podía creer. Me imagino que si hubiese vivido Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, de igual manera hubieran dicho: esto es maravilloso, esto es glorioso, esto es lo mejor que le puede pasar a uno. Pero nosotros, como hemos vivido en eso, como hemos experimentado esto, y como esto nos ha venido por gracia, por un regalo de Dios, no lo valoramos, no lo apreciamos,
no lo amamos, sino que simple y sencillamente, hermanos, perdóneme lo que le voy a decir, como todo lo que a uno le regalan, sinceramente muchas veces, por no decir siempre, uno no lo valora. Lo que no logramos entender es que el regalo de parte del Padre es poder tener la oportunidad de que el Espíritu de Dios va a estar ahí siempre y que podemos tomar la decisión de ganarnos a nosotros mismos, de ganarnos a nuestra humanidad, de ganarnos a todas las cosas, porque en este mundo todas las cosas son urgentes. ¿Cuántos dicen amén? Todo es urgente, todo urge, todo es ya, todo es ahora. Pero pregúntese qué es lo real y lo verdaderamente importante. Lo real y verdaderamente importante es que podamos aprender a poder vivir, a poder degustar, a poder deleitarnos, a poder realmente deleitarnos en esta maravillosa bendición y promesa de parte del Padre. Y es que podemos vivir sumergidos en el Espíritu Santo. Qué cosa más hermosa y maravillosa. El Señor Jesús, como les decía, cuando fue a Juan el Bautista, Él le dijo: es necesario que cumplamos con toda justicia. Y Juan entonces le bautizó en agua. Y dice la palabra de Dios que cuando Él subió, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu de Dios descendió sobre Él como forma de paloma. Pero yo quiero que usted me comprenda: descendió y nunca más se volvió a ir de sobre Él. Esto no le hizo creer a Él, al unigénito Hijo del Dios vivo. Esto no le hizo creer que ya lo tenía todo y que ya lo había hecho todo y que Él podía vivir conforme Él quisiera. No. Él sabía que la persona del Espíritu Santo había descendido sobre Él. Pero Él sabía que para poder mantener a la maravillosa persona del Espíritu Santo sobre Él, Él tenía que lograr doblegar su humanidad. Él tenía que doblegar sus emociones, sus sentimientos. Él tenía que doblegar su mente. Él tenía que doblegar su carne con sus pasiones, con sus deseos, con sus anhelos. Y es que tal vez usted me diga: pero es que Él era el unigénito Hijo del Dios vivo. Yo quiero que usted comprenda una vez más esto: Él era 100% hombre y 100% Dios. Por lo menos nosotros somos nada más 100% hombre. Y tal vez usted diga: no, pero ¿cuál es la gracia? Que no tenemos la tentación de tratar de accesar a nuestra naturaleza divina. Mas el unigénito Hijo del Dios vivo vivió un calvario 33 años, porque durante 33 años Él tuvo que negarse a sí mismo. Durante 33 años Él tuvo que caminar hacia el Gólgota en una continua negación, porque Él necesitaba poder enfrentar a Satanás, a sus secuaces y a todo el mundo de las tinieblas y vencerlos desde el punto de 100% hombre, sin accesar a su naturaleza divina. Él era 100% hombre y 100% Dios. En cualquier momento Él pudo haber accesado a su naturaleza divina. Usted sabe cuando lo abofeteaban, usted sabe cuando lo escupían, usted sabe cuando lo retaban, cuando lo desafiaban. No, hombre, me hubiera tocado a mí. Le hubiera tocado a usted con su temperamento, con su carácter explosivo. Y me conté yo de primero. No, hombre, al primer escupitazo yo lo agarro el pescuezo. Perdóneme. Él estaba ahí, dice que como cordero al matadero, sin hermosura para que nadie le deseara. De la forma en que lo habían dejado, lo habían abofeteado, lo habían golpeado, lo habían azotado, le arrancaron sus barbas. Usted sabe, le arrancaron sus barbas, lo escupían, lo golpeaban, le decían: si eres profeta, di quién te golpeó. No sé si me doy a entender. Y usted sabe lo que es saber que estaba nada más y decir y listo. Y Él se mantuvo ahí tranquilo. Él no accesó a su naturaleza divina.
De igual manera, él, para que el Espíritu Santo estuviera sobre él, para que el Espíritu Santo, para él vivir sumergido en el Espíritu de Dios, para poder vivir en una continua transfiguración, él pagó el precio, un precio de oración, un precio de ayuno. Mientras los discípulos dormían, él oraba, él vigilaba. Mientras sus discípulos comían, él ayunaba, él velaba por ellos, él los guardaba. Tanto que los discípulos de Juan el Bautista vinieron y le dijeron: ¿qué es esto? Nosotros ayunamos, los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan. ¿Por qué? Ah, no, mientras yo esté aquí con ellos, ellos están de fiesta, pero cuando yo sea quitado, ahí van a tener que empezar. Y fuerte. Aló. Si el unigénito Hijo del Dios vivo tuvo que pagar ese precio para poder vivir sumergido en el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros lo debemos de hacer? Pero poco a poco nos hemos venido acostumbrando y hemos caído en una tradición, en una religiosidad. Hemos caído en una obra, y perdóneme, en obras muertas en nuestra vida, porque lo que hacemos lo hacemos mecánica y religiosamente. Ya no hay aquella hambre, ya no hay aquella pasión, ya no hay aquel anhelo por él. Se ha apagado ese fuego en nuestros corazones y realmente no le buscamos como él anhela que nosotros le busquemos. Vaya conmigo, por favor, ahí al libro de los Hechos, en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús les recomendó: vayan y quédense todos juntitos, porque va a venir la promesa del parte del Padre. Pero ustedes quédense ahí. Y se quedaron todos juntos. Dice que el número era como de 120 que estaban ahí reunidos. Y estaban juntos, y estaban orando, y estaban clamando. Pero pasó un día, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4, pasaron 5. Ellos hicieron un culto especial, aleluya, para que esto descendiera sobre sus vidas. Perdón, hermanos. Ellos hicieron un culto especial para que, para que esto descendiera sobre sus vidas. Pero resulta que se les hizo el culto largo. Pasaron un día, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4, pasaron 5, pasaron 6, pasaron 7, aproximadamente 8 días. Y ellos ahí orando, y ellos ahí velando, y ellos ahí intercediendo, ellos ahí clamando. Nadie se iba, nadie quería irse, porque nadie se quería perder el regalo que tanto les había inculcado el Señor Jesús, que tenían que estar juntos para poderlo recibir. Tal vez usted se pregunta por qué es que a Dios le gusta tanto hacerse el rogado, dirían por ahí. ¿Por qué es que a él le gusta tanto de que yo sufra, que yo padezca, que yo lo tenga que esperar, que yo tenga que hacer todo este esfuerzo? Porque yo quiero que usted me comprenda que hay algo que entorpece que podamos vivir una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu nos va a ir llevando a una vida en una dimensión maravillosa, como es la dimensión de la fe, que nos va a empezar a hacer vivir en medio de lo sobrenatural de Dios. Y para poder vivir en esa dimensión hay algo que estorba, y es nuestra humanidad. Por eso es que nuestra humanidad necesita ser doblegada, necesita ser llevada a sumisión al Espíritu. Dice la palabra de Dios, léalo conmigo. Cuando llegó el día, cuando llegó ¿qué? El día. Nosotros tenemos que entender que no somos nosotros los que ponemos el día.
Nosotros tenemos que empezar a buscar una vez más, con hambre, con sed, con pasión, al Espíritu de Dios, y tenemos que empezar a volver a rogarle: Espíritu Santo, lléname, porque primero lo que Él va a hacer es traer una llenura sobre tu vida, y después usted tiene que decirle: ahora sumérgeme en ti. Pero esto no va a ser de un día, esto no va a ser de que yo le voy a hacer un llamado, usted va a pasar y usted va a ser sumergido de golpe. Qué bonito, nos gustan las cosas fáciles, nos gustan los atajos, nos gustan las cosas sencillas, pero no comprendemos que tenemos un enemigo. Sí, Satanás, el diablo, no, su carne, mis emociones, sus emociones, su mente, sus recuerdos, sus heridas, todas esas áreas que están deformadas, todas esas áreas que están vacías, todo eso sobre lo cual Satanás, desde que fuiste concebido y engendrado, y que lo hemos hablado en otros domingos, tiempo atrás, el Espíritu de Dios necesita moverse sobre las aguas de tu vida y sobre las aguas de mi vida, para cambiar esas aguas turbias, esas aguas de tormenta, esas aguas de agresividad, de violencia, esas aguas de mara, de amargura. Necesitan ser cambiadas por esas aguas de vida, esos ríos de agua de vida que Dios quiere que fluyan en cada uno de nosotros. Pero eso no va a suceder de la noche a la mañana. Necesitamos permitir que el Espíritu de Dios se mueva, y para que esto suceda vamos a tener que vivir una vida en el Espíritu, vamos a tener que tener una disciplina espiritual, pero sobre todas las cosas vamos a tener que permitir que el Espíritu Santo tome el timón de nuestras vidas, y esto nos aterra. Cuando yo no tengo el control, estamos en problemas. Cuando yo no tengo el control, estamos en problemas. Qué difícil cuando hay un televisor en una casa y ya se sienta papá y mamá a ver televisión. Mamá quiere ver una cosa, papá quiere ver la otra. Ay, Dios mío, que hay partido de fútbol. Mamá hasta que arruga la cara, dice: esa cochinada. Y papá dice: hay que verlo. ¿Por qué? Porque todos queremos tener el control. Cuando nosotros queremos vivir una vida en el Espíritu Santo, necesitamos entregar el control. ¿Cómo entrego el control? ¿Cómo logro doblegar mi humanidad para entregar el control? Exactamente cuando empezamos en una búsqueda, con hambre y con sed, cuando empezamos a doblar las rodillas, cuando nos postramos, cuando le rogamos, cuando suplicamos, cuando lloramos, cuando gemimos y le decimos: por favor, Espíritu Santo. El Señor Jesús, una vez más, Él era el unigénito Hijo del Dios vivo, pero Él no tomó nada de eso, sino que en su condición de hombre, Él vivió una vida en el Espíritu. Porque después de los grandes milagros, de los grandes prodigios, después de los grandes sermones, después de que resucitó muertos, después de que le dio el habla y la vista al mudo y al ciego, después de que le devolvió el caminar al paralítico, después de que hizo milagros de multiplicación de alimentos, muy probablemente Él ni comió. Y después de todo eso, sus discípulos, Él los mandaba adelante, y sus discípulos muy probablemente comentaban todo lo que había sucedido. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos estado en la misma mesa, comentando, hablando, glorificando a Dios, pero sorprendidos de todo lo maravilloso? Él los mandaba adelante y Él se iba a estar con su Padre en lo alto del monte. Muchas veces no logramos entender que la vida de nuestro Señor Jesús es una vida que es un modelaje. Es la vida que debemos de imitar para poder vivir en esa dimensión de gloria. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día, va a llegar un día
en donde el Padre va a decir, Génesis capítulo 1 versículo 3, sea la luz, y va a empezar la luz en tu vida, en tus finanzas, en tu economía, en tu hogar, en tu ministerio, en tu matrimonio. Yo no sé cuál es el área en donde necesitas la luz de parte del Señor, pero va a llegar un día en donde el Dios Todopoderoso, porque el Espíritu Santo le va a decir, Padre, Él me ha dejado que yo me mueva sobre las aguas de su vida y sobre las aguas de todo lo que le he dado por bendición, y ya está listo para que la luz empiece a brillar sobre su vida, sobre diferentes áreas. Y entonces el Padre va a decir, sea la luz, y la gloria del Dios Todopoderoso va a empezar a brillar en esas áreas en donde ves todo muerto, en donde los huesos son secos y secos en gran manera, y que el único que puede volver a la vida esos huesos secos, el único que puede transformar ese valle de huesos secos en un valle de veraca, es el Dios Todopoderoso. Valle de bendición de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Sí, así estaban desde el primer día, pero el estar perseverando, el estar orando, logró que estuvieran unánimes. Unánimes. ¿Sabe qué es estar unánime? Es estar totalmente rendido a la dirección, a la soberanía y a la misión que el Padre y el Hijo le encomendaron a la persona del Espíritu Santo. Muchas veces queremos vivir bautizados en el Espíritu. ¿Por qué? Porque vemos las manifestaciones maravillosas de poder, de unción, de favor de Dios, y decimos, qué lindo vivir ahí, pero no entendemos que necesitamos poder estar en unanimidad. Esa unanimidad es una unanimidad, del Espíritu. Es una unanimidad con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, si dos se pusieran de acuerdo sobre algún asunto, es tiempo que nos podamos poner de acuerdo con la maravillosa persona del Espíritu Santo y nos demos por vencidos, nos rindamos y entendamos que Él es el que necesita que le entreguemos el control. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Lo ve? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este versículo no está ahí, tiene que buscarlo en su Biblia. Dice la palabra de Dios. Voy a seguir leyendo, me gusta la historia. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, porque ya el pueblo de Israel había sufrido varias dispersiones. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y no es este Pedro el pescador que apenas habla y le entendemos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y todos estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Nunca falta, ¿eh? Nunca falta, estos nunca faltan. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. A mí me hace tanta gracia cuando hablan acerca del bullying, porque si hay quienes hemos sufrido del bullying, somos las personas que hemos decidido ser cristianos desde jóvenes, desde adolescentes.
Usted no tiene idea el ataque tan terrible, la burla, el bullying que uno ha tenido que llevar, el rechazo. Vea, es algo terrible. Es que una cosa es recibir bullying cuando usted ya es un viejo. Y otra cosa es cuando usted es un niño, cuando usted es un adolescente, cuando usted es un joven, cuando apenas usted está en esa formación, hermanos. Es algo tremendo. Y yo sé que muchos de los jóvenes aquí hoy día y adolescentes hoy día los siguen sufriendo, pero ya como que el mundo se ha acostumbrado un poquito más, un poquito. Porque Dios guarde, usted le haga bullying a alguna persona. No, Dios guarde, eso ahora está súper penado, siempre y cuando no sea bullying en contra de lo que tú crees y en contra de tu Dios y en contra de tu vida espiritual. Porque ese tipo de bullying no funciona para ningún tipo de demanda ni nada por el estilo. A usted le pueden hacer lo que sea. ¿Qué le parece? Dice la palabra de Dios, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir? Están borrachos. Dice la palabra. Entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Cuántos dicen amén hasta aquí? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Ahora le voy a seguir leyendo la otra parte, que es la que como que nosotros obviamos, dejamos de lado. Vea lo que dice la palabra. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo que sale seguramente de en medio de los volcanes, me imagino. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será como salvo. Yo quiero que usted me comprenda. No podemos dividir. Esto es un solo texto. Esto es una sola palabra profética. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vemos a Pedro, como Pedro lo toma y lo declara, lo proclama. Esto es lo que está sucediendo. La primera parte es lo que está sucediendo. Yo quiero que usted me comprenda que la palabra de Dios dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Esto sucedió en este tiempo, en un primer cumplimiento dispensacional a nivel profético, pero está por volverse a cumplir en este nuevo tiempo, en donde la gloria de la casa postrera tiene que ser mayor que la primera, tiene que volverse a dar un nuevo derramamiento. Porque cuando vemos este primer derramamiento, este primer cumplimiento, vemos una manifestación maravillosa de parte del Espíritu de Dios, ayudando a sus discípulos, milagros, prodigios, maravillas, algo maravilloso. Ellos lograron conquistar el mundo conocido con la palabra del Señor. Pero necesitamos entender que estamos a punto de poder vivir un nuevo derramamiento, un nuevo cumplimiento de esta palabra hacia los tiempos del fin. Y es el derramamiento del Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Y decimos amén, gloria a Dios. Pero yo quiero que usted me comprenda, vea lo que dice la palabra de Dios, que mientras está este derramamiento del Espíritu de Dios en medio de la iglesia no va a haber sido arrebatada ni raptada, llámelo como quiera usted, no hay problema. La iglesia está aquí, usted y yo estamos aquí, porque por mucho tiempo hemos querido, y que conste que yo hubiera querido que también fuera así, muy cómodo, que apenas empezaba la gran tribulación la iglesia se iba. Otros dicen que a la mitad, otros dicen que se queda hasta el final. La de quedarse hasta el final es la menos popular, ¿verdad? Por supuesto. Todo el mundo dice, ay no, esa no, jamás, eso no es de Dios. Nosotros no logramos entender, la palabra es clara.
hay un derramamiento en medio de la iglesia, un derramamiento que va a provocar una manifestación que está profetizado, que la gloria que va a descender no tiene ni comparación con la primera gloria que vio la iglesia del primer tiempo, la iglesia primitiva. Va a ser un derramamiento impresionante, va a ser un derramamiento, hermanos, simple y sencillamente sin precedentes sobre la faz de la tierra, porque está profetizado que la gloria de la casa postrera será mucho mayor que la primera. Estamos a punto de ver esto y necesitamos entender que la iglesia tiene que correr hacia la búsqueda como nunca antes, con hambre y con sed de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Yo no sé si usted puede poner las noticias en su casa o ya usted optó lo que nosotros, mi esposa y yo hemos optado, verlas como la vemos una vez cada 6 meses. Tal vez usted dice, pero pastor, ¿pero por qué? Es un río de sangre aquí, solamente en este país. Es un río de sangre, hermanos. Ayer para ayer estaban sentenciados aproximadamente 21 misioneros por el Islam para morir. Realmente no sé qué fue lo que sucedería. Es algo terrible lo que está sucediendo. Es un río de sangre. Pero nosotros hemos caído, porque la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará. Nosotros hemos caído en una frialdad tan terrible. Y me cuento dentro de ellos, en donde lo que hacemos es huir. No quiero ver, no quiero darme cuenta. Porque es deprimente poner las noticias en este país, que aquel lo mataron, que aquel lo ajusticiaron, que un choque, que una matanza, que vea, hermano, pero es algo tan terrible que usted dice, Dios mío, ¿qué es lo que está sucediendo? Me recuerdo hace tal vez unos 30 años atrás, cosas de esas, hermano, se daban una vez cada no sé cuántos años. Ahora esto es todos los días, todos los días, todos los días. Y el ser todos los días, hermano, nos ha llevado a que nos hemos acostumbrado. Nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra humanidad cada vez se va acoplando a este mundo. Y es que yo le voy a decir, ¿usted sabe cómo se cocina una rana? ¿Sabe cómo se cocina una rana? Una rana se cocina de la siguiente forma. Primero le voy a contar cómo se cocina una langosta. Tristemente, una langosta se cocina así. Se pone el agua hirviendo a todo lo que da y entonces se toma la langosta, ¿verdad? Viva, y se tira en el agua y se tapa. Ahí la langosta hasta que se muere. Ella muere cocinada. Porque si no, entonces la carne se malogra. Tiene que ser cocinada de esta forma. Oiga la crueldad. Pero resulta que cuando se cocina una rana es diferente. Una rana se cocina de la siguiente manera. Usted pone el agua bien fría, echa la ranita y deja que el agua, la pone en fuego lento para que el agua se vaya calentando poco a poco, poco a poco. La rana tiene la capacidad de irse aclimatando, aclimatando, y conforme se va calentando el agua, la rana se va aclimatando, pero al irse aclimatando, como no es su hábitat normal, porque es un anfibio, entonces un reptil, entonces ella tiene que hacer un esfuerzo y va gastando mucha energía en ese aclimatarse, y como tiene que estarlo haciendo continuamente, cuando llega el momento de que ella siente que el agua está hirviendo, que el agua la puede matar, que ya no se puede aclimatar más, que hay peligro de muerte y quiere saltar, ya no lo puede hacer porque gastó toda su energía, gastó toda su energía en aclimatarse a las circunstancias. Y esto es lo que le está pasando a la iglesia. Satanás se dio cuenta. Al principio, Satanás empezó con la iglesia primitiva a cocinar a la iglesia como se cocinaba la langosta. Y se llevaban a las plazas y se les tiraban los leones. Pero resulta que si mataban 100 se convertían 1000. Si mataban 1000 se convertían 10,000. Y Satanás dijo, no, la sangre de los cristianos me es mal abono para esto. Todo el mundo está esperando quién sabe qué tipo de persecución aquí en América. No, hermano, tranquilícese. Esto no va a suceder por ahora. La estrategia de Satanás por ahora es lograr adormecer
y seguir cocinando al gigante dormido. ¿Usted sabe quién es el gigante dormido? La iglesia de Cristo, la iglesia a la cual le fue profetizado el poder de la gloria de la casa postrera. Él necesita que sigas dormido, Él necesita que te sigas gastando toda tu fuerza y toda tu energía en aclimatarte a todo lo que está sucediendo en medio de este mundo. Y claro, tenemos frasecitas triunfalistas evangélicas: eso a mí no me va a tocar, oh no, corto con eso, no, yo corto con eso, yo renuncio. Yo no sé dónde encontraron esas tijeras espirituales, que alguien me las traiga, porque a mí nunca me han servido para nada. Que corto, que renuncio, que no, que aquí, que allá. Hermano, vea, solamente la persona del Espíritu Santo es la que va a podernos salvar a nosotros y nuestros hogares, a nuestros hijos. Solo cuando nosotros doblemos rodillas y empecemos a buscar su rostro con hambre y con sed, como nunca antes lo hemos hecho, iglesia. Si no, va a venir el lloro y el crujir de dientes, y nuestros hijos engrosarán los ríos de sangre de este mundo, aunque esto no le guste, ni a mí tampoco. Me duele cuando vengo un martes y estamos poquitos aquí. Siempre digo lo mismo: no somos muchos, pero somos machos. Pero dentro de mi corazón, siento un temor, pero no por mí, sino por usted. Siento un temor, pero no un temor humano, sino un temor de Dios. Porque yo digo: Padre, ¿qué es lo que estamos creyendo? Pastor, pero vea, yo en mi casa, sí, siga haciéndolo. Pero el Espíritu Santo descendió en medio de los 120 que estaban reunidos, cada uno en su casa. No, en un lugar específico. Y esto yo oro a Dios para que el Señor traiga entendimiento a sus corazones, en el nombre de Jesucristo. Tenemos que seguir haciendo los altares familiares, porque ahí encendemos la llama, ahí encendemos el fueguito. Pero tenemos que entender, hermanos, que este es tiempo, iglesia, de vigilar. Este es tiempo de ayunar, este es tiempo de orar, este es tiempo de buscar el rostro del Señor como nunca antes lo hemos hecho, porque va a ser derramado el Espíritu de Dios. Claro que sí, el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre toda carne. Vamos a ver los jóvenes tomados por el Espíritu. Va a ser algo maravilloso, hermanos. Pero si ustedes creen que esto va a venir así en un de repente, va a venir de repente, sí, pero en el día de Dios, después de que nosotros hayamos hecho lo que Él nos está pidiendo. Es tiempo de que llevemos una vez más la iglesia al aposento alto, hermanos. A ese aposento alto necesitamos llevar a la iglesia de Cristo, porque si no, hermanos, va a ser demasiado tarde y ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Hermanos, necesitamos entender lo que dice la palabra de Dios. El Señor dice, y vaya conmigo a Isaías, por favor. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 28, versículo 11. Dice el Señor: porque en lengua de tartamudos, vea qué curioso, y en extraña lengua hablará este pueblo. ¿A qué se refería Isaías acá? Vaya conmigo, por favor, a la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, en el versículo 21. Vea lo que dice la palabra. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Cuando nosotros recibimos esa llenura del Espíritu Santo, cuando recibimos ese bautismo del Espíritu Santo, hermanos, necesitamos entender que ya no lo recibimos y ya no tengo nada que hacer. Ahora tengo que guardar esto. ¿Y de qué lo tengo que guardar? ¿De los demonios, de Satanás, de los vecinos, del que me envidia? ¿De qué? No, olvídese de eso.
Es que a veces andamos buscando los enemigos muy largo y los tenemos muy cerquita. Ah, ya sabía yo, vieja, que es usted. No, 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 tampoco. ¿Qué le pasa? Lo tenemos muy cerca, lo vemos todos los días en la mañana cuando nos levantamos, apenas nos levantamos y vamos al servicio sanitario, ahí lo vemos. Es su yo, es su humanidad y es mi humanidad. Yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, pero luego tengo que cuidarlo. Necesito cuidar ese bautismo del Espíritu Santo. Lo tengo que cuidar a través de ¿qué? A través de una disciplina espiritual, a través de tener una disciplina de oración, una disciplina de adoración, de alabanza, de lectura de la palabra de Dios. Necesito buscar una capacitación formal para mi vida. Si yo necesito capacitarme en la palabra de Dios, debo de pagar ese precio. Pastor, es que usted no entiende. Mira qué apretada la agenda, mira qué difícil las situaciones. Yo sé el mundo en que vivimos, pero tenemos que reinventarnos, iglesia. Tenemos que reinventarnos para lograr. La tecnología nos atrapa. Bueno, utilicémosla como instrumento para poder lograrlo, para poder llevar esta capacitación, para poder estar. Nosotros tenemos que entender que recibimos el bautismo, pero yo tengo que cuidarlo. Si el Señor Jesús lo cuidó, cuánto más nosotros. Y aquí es donde quiero que veamos los beneficios que nos da el poder hablar en lenguas. Vaya conmigo, por favor, ahí, la primera carta a los Corintios, capítulo 14, en el versículo 2, el primer beneficio. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Está enseñando Pablo a la iglesia de los Corintios. Perdónenme, me aceleré. Voy a explicarle un poquito qué era lo que sucedía. Resulta que los corintios, la gente de Corinto, reciben el bautismo del Espíritu y empiezan, como dicen las señales, a hablar en otras lenguas, y empiezan a hablar en otras lenguas. Y empiezan a hablar en otras lenguas. Y resulta que entonces ellos se reunían y ya no querían adorar a Dios, alabar a Dios con el entendimiento. Ya no querían predicar, sino que solamente era hablar en lenguas, hablar en lenguas, hablar en lenguas, hablar en lenguas, porque estaban realmente impactados con este maravilloso don fluyendo a través de sus vidas. Porque yo quiero que usted me entienda, el hablar en lenguas es un don, es un regalo. La palabra don significa regalo de Dios. Y se pone de manifiesto este don maravilloso cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo. Hay personas que dicen: pastor, bueno, yo hablo poquito en lenguas, apenas 3, 4, 5 palabras. No se preocupe, que recuerde, mi hija Lisa no empezó a hablar corrido. Ahora habla un montón de cosas, ¿verdad? Pero se necesita traductor. Y uno como papá le entiende. A veces se necesita la ayuda de, sobre todo la mamá, ¿verdad? La mami es la que más le entiende. Papá más o menos. Después de ahí, todo el mundo dice: ¿qué dijo? ¿Aló? Uno le entiende, le comprende ese balbuceo. ¿Sí me entiende? Ese balbuceo. Cuando usted empieza con el don de lenguas, usted empieza con un balbuceo. Hay personas que empiezan hablando muy clarito, mucho, sí, pero la mayoría empiezan con un balbuceo como un bebé. Aló. Usted tiene que seguir adelante, usted tiene que seguir en el uso del don. ¿Qué es este don maravilloso de hablar en lenguas? Es la capacidad. Es una capacidad, pero entiéndame, no mental, no humana, no terrenal, sino una capacidad divina dada como un regalo de parte de Dios a través de la persona del Espíritu Santo, para que en un lenguaje único y exclusivo, yo pueda hablar desde mi espíritu a mi Dios. ¿Qué le parece? Dios creó un lenguaje único para que tú pudieras hablar con Él. Él creó un lenguaje único para que yo pudiera hablar con Él. Esto es maravilloso. Yo no sé si usted lo ve así, pero esto es increíblemente maravilloso. Vea lo que dice la palabra. El apóstol Pablo tiene que escribirle a los corintios para acomodarles las ideas. Y yo lo invito a que usted pueda leer todo el capítulo 14, pero porque el tiempo no nos lo permite acá. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, tratando de hacerles entender a los corintios, nos deja ver beneficios maravillosos del poder hablar en lenguas. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, usted ve la palabra Espíritu con mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo, habla misterios. Aló. Cuando usted habla, cuando usted ora en lenguas, usted no está hablando usted no le está hablando a los hombres. Usted no le está hablando a los hombres y usted está incluido. Usted no está hablando a su humanidad, ni está permitiendo que su humanidad hable, sino que está permitiendo que el Espíritu Santo inspire a su espíritu para que pueda hablar en este lenguaje único y maravilloso, y usted tiene una comunión directa con Dios. Cuando usted ora en lenguas, usted habla directamente con Dios. Uno de nuestros mayores problemas cuando oramos es cómo orar de acuerdo a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Cómo orar conforme el plan y el diseño divino. Cómo orar conforme la fe que tengo que aplicar. Cómo orar con las palabras correctas. ¿Será que tendré que orar en Reina Valera? ¿Será que tendré que orar de alguna forma o utilizar algún tipo de estrategia? Aquí nos damos cuenta que cuando nosotros oramos en lenguas, estamos hablando directamente con papá, y es el Espíritu Santo quien está inspirando mi espíritu para que yo pueda orar una oración de fe perfecta, una oración de voluntad perfecta, una oración que sube como incienso fresco, como olor grato. No es una oración mental, no es una oración emocional, no es una oración aprendida, no es un rezo, no es nada que venga de hombres, sino que procede del mismo Ruach HaKodesh a nuestro Padre. Imagínese usted lo que es el Espíritu Santo inspirando tu espíritu para que en ese lenguaje maravilloso que Dios creó solo para ti y para Él. Esto es increíble. Yo no sé a cuántos le sucede, pero muchas veces los padres, al referirnos a nuestros hijos, lógico que tienen su nombre, pero a veces les ponemos un diminutivo o algún nombrecito que es de cariño, que nosotros solamente se los decimos a ellos. Aló. Y es como que si tuviéramos un lenguaje particular, alejado de todas las demás personas. Yo puedo estar en el mall y yo le puedo decir a Lisa eso que yo le digo a ella con lo que yo la llamo, y ella inmediatamente vuelve a ver, ella sabe que es papi quien me está llamando. Aló. Es el lenguaje único, es el lenguaje exclusivo, es el que papá nos ha dado. Pero nosotros no lo podíamos desarrollar porque espiritualmente estábamos muertos en delitos y pecados. Lo recuerda Efesios, Pablo nos lo enseña. Mas a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo hemos venido a vida, y a través de la promesa de parte del Padre hemos recibido este regalo maravilloso. Y cuando nosotros oramos en lenguas, lo que estamos haciendo es hacer uso de ese lenguaje maravilloso que papá se dio a la tarea de crear exclusivamente para que tú y él se comuniquen. Se lo voy a explicar de otra forma. Cuando usted empieza a orar en lenguas, usted no le tiene que decir quién es usted. Papá, al escuchar, sabe perfectamente quién es el hijo o la hija que le está hablando. Yo no sé si eso le para hasta todos los pelos del cuerpo, pero a mí sí. Es impresionante el amor de Dios. Cuando usted ora en lengua, lo que usted está haciendo es hablando con Dios. Hablando con Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces ya usted muchas veces, a mí me ha pasado, no sé si a usted, pero a mí me ha pasado que en infinidad de situaciones no sé cómo orar.
O a veces sé cómo orar, pero se me terminó el español. No sé si me doy a entender. Se me terminaron las palabras, se me terminó qué decir y no sé qué más orar, qué más decir. Y de un momento a otro permito que el Espíritu Santo inspire mi espíritu para empezar a orar. Como dice la palabra, con gemidos indecibles. Empiezo a gemir, empiezo a orar en ese lenguaje en donde papá dice: ahora sí te estoy escuchando. Aleluya. Porque tu oración no es mental, tu oración no es emocional, tu oración no es humana, no es terrenal, sino es del Espíritu e inspirada por el Espíritu Santo. Sigue la palabra de Dios enseñándonos el apóstol Pablo. Dice el versículo 4, segundo beneficio: el que habla en lengua extraña, entienda, porque él lo que está hablando es a los corintios y a nosotros. El que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. El que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Cuando nosotros oramos en lenguas, lo que estamos haciendo es edificándonos a nosotros mismos. ¿De qué forma? Cuando nos edificamos espiritualmente, es como que si usted tuviera un peso mayor de gloria, un peso mayor espiritual que le hace permanecer sumergido en la maravillosa persona del Espíritu Santo. Aleluya. Dice la palabra que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Tercer beneficio, vaya al versículo 14. Voy rápido por el tiempo, ya se me fue. Dice Pablo: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me imagino que Pablo no sabía lo que estaba diciendo y escribiendo, porque él no sabía los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en donde las personas cada vez quieren más y más y más conocimiento. Por eso tenemos un celular inteligente ahora. En ese celular inteligente yo puedo buscar la respuesta a cualquier cosa que yo necesite. ¿Aló? Pero resulta que eso no es suficiente. Pronto necesitamos tener ese celular inteligente en nuestro reloj. Pronto lo vamos a tener en nuestros anteojos. Y como eso no nos basta, no nos satisface, necesitamos tener esa inteligencia externa en nuestra mente, puesta en un chip. Es una mente, es una inteligencia, ¿cómo le digo? Ya se me olvidó. Es una inteligencia externa, al igual como el celular. Vuelvo y repito, vamos por el celular, ya están los relojes, pronto van a estar los anteojos. Ya usted lo ve en las películas, ya eso viene en los anteojos. Pero no basta, las personas no quieren. Ellos quieren esa inteligencia artificial. Ya le encontré la palabra, ya me acordé. Esa inteligencia artificial la necesitan tener ahí metida en un chip en su mente. Y pronto, hermanos, ya se está caminando en todos estos términos y en todos estos inventos de la robótica. Hermano, esto va a pasos agigantados. Y ese chip, la gente va a amar tenerlo. Mucha gente decía: yo no me voy a dejar poner el chip. La gente va a amar querer tener ese chip, porque si hay algo que nosotros queremos es tener una inteligencia artificial, porque yo quiero tener el control del mundo entero. Yo quiero tener el control del conocimiento del mundo entero. Usted lo puede ver en las personas. Las personas caminan por el mall, por las calles, hermanos, están en los autobuses, ya nadie se conoce. Ellos tienen en las redes sociales 6,000 amigos, no, 4,999, porque hasta 5,000 permiten, 4,999 amigos, pero resulta que cuando van a cualquier lado van solos, comen solos, están ahí porque a ellos no les importa. Están totalmente sumergidos, son zombies tecnológicos. Caminan, hermanos, como zombies. ¿Todo por qué? Por el hambre del conocimiento. Porque el conocimiento, ¿qué es lo que me da? Diga conmigo: control, poder. Control, poder.
Y si hay algo que el mundo quiere, y si hay algo que Satanás está llevando otra vez a la humanidad, es desde el principio, Génesis capítulo 3. ¿Quién dice que si comes vas a morir? No, vas a ser igual a Dios. Hacia eso camina la humanidad en este tiempo. El humanismo, Satanás levantando el humanismo para que el hombre mismo, la creación, se rebele contra su creador. ¿Todo por qué? Porque yo lo que quiero es control y poder. Y vea usted, el Espíritu Santo nos puede dar un poder mayor y extraordinario, pero si le cedemos el control a Él. Aló. Dice la palabra, tercer beneficio, cuando yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin qué, sin fruto. Y yo le digo, gloria a Dios. Hermano, ¿sabe cuál es el problema de nuestras oraciones hoy día? Que no son oraciones dirigidas por el Espíritu Santo, sino son oraciones dirigidas por mis deseos, por mis anhelos, por mis ambiciones, por toda la deformidad, por todo el desorden emocional, anímico, de personalidad, por todas las tinieblas que se mueven sobre las aguas de mi vida, por toda la turbulencia de las aguas de mi vida. Son oraciones totalmente contaminadas. Y yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. Porque vivimos con enojo, vivimos con resentimiento, vivimos con envidias, vivimos con celos, vivimos con competencia, vivimos con un hambre y con una sed, pero no de lo espiritual, no de Dios, sino de tener esto, de tener lo otro, de tener aquí, de tener allá. Porque si no tienes esas cosas, no eres feliz. Porque para tener eso, o sea, el que tiene eso es feliz. Y el mundo, dice la palabra de Dios, Daniel profetiza que la ciencia aumentará y el mundo correrá de aquí para allá. Y esto está sucediendo, hermanos, y cada vez se está poniendo peor. Y dice la palabra de Dios que la solución es que empecemos a permitir que el Espíritu Santo inspire nuestro espíritu para que podamos orar en ese lenguaje maravilloso. Nuestro entendimiento va a quedar sin fruto, pero nuestro espíritu va a ser aumentado. De un momento a otro, cuando usted termina de orar, usted sale a su diario vivir y usted ve el favor de Dios, usted ve la gracia de Dios. En determinado momento usted dice, ay Dios mío, ¿cómo hago esto? Y el Espíritu Santo te guía y te revela, pero entonces usted sabe que es Él. Ahí es donde va a venir el fruto del tiempo que estuviste orando en lenguas. Tu entendimiento va a tener que perder el control, pero luego vas a ver el favorecimiento de Dios en tu día. Aleluya. Cuarto beneficio, dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. El cuarto beneficio es que conforme usted va hablándolo, usted va a ir desarrollando. Como le digo, primero va a ser un balbuceo, después usted va a ir hablando cada vez más, y conforme usted va desarrollándose en ese don, en determinado momento el Señor te va a bendecir también con el don de interpretar, no de traducir, de interpretar, que es diferente. Y el Señor te va a permitir que ciertas partes de esa oración que está siendo inspirada por el Espíritu de Dios a tu espíritu pueda ser interpretado a tu entendimiento. Pero cuando ya vas teniendo la madurez, por causa del uso, por causa de que vives sumergido, por causa de que has tenido el entendimiento, porque te has rendido, le entregaste el control a Él. Quiero terminar aquí en esta mañana. Dice el apóstol Pablo, versículo 1 de Corintios 14, versículo 28, perdón. Dice la palabra 26, dice la palabra: ¿qué hay pues, hermanos? Dice el apóstol Pablo:
cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea, dice esto por dos o más, tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay interpretación, mejor quédese calladito en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice aquí? Yo le estoy hablando acerca de los beneficios del hablar en lenguas, pero no le estoy diciendo que deje de ayunar. No le estoy diciendo que deje de leer la palabra de Dios. No le estoy diciendo que deje de alabar a Dios, de adorar a Dios. Yo no le estoy diciendo que deje de orar con el entendimiento. No. Le estoy mostrando una herramienta poderosa que por años ha estado dormida en medio de la iglesia. Yo le invito a que usted empiece a orar 15 minutos todos los días, antes de irse a cualquier cosa que usted vaya a hacer en su día. Ore 15 minutos no es mucho, ore 15 minutos en lenguas, 15 minutos. Y de ahora en adelante, este martes ya dijimos que no. El próximo martes, yo creo que es 31, si no me equivoco, o 30. El próximo martes vamos, 31, es primero, sí, el próximo martes vamos a iniciar con esta modalidad. De 7 a 7:30 vamos a tener un tiempo en donde vamos a estar orando en lenguas. Y le vamos a poner así, este clamor va a ser un clamor en lenguas. Dice que con gemidos indecibles, vamos a llamarle así. Este es como un clamor de parto, me explico, como esos gemidos de parto. Vamos a orar en lenguas de 7 a 7:30. A las 7:30 vamos a entrar con la adoración, hermano, con el culto normal de adoración, y luego paramos a las 8:30, usted lo recuerda, y oramos con el entendimiento por las peticiones. Pero ¿qué es lo que voy a hacer de 7 a 7:30? Usted va a venir, si usted quiere, yo voy a venir, por supuesto, y vamos a postrarnos aquí, y vamos simple y sencillamente de 7 a 7:30 vamos a tener adoración, pero instrumental, y vamos aquí a humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios, y vamos a estar en ese tiempo de 7 a 7:30, vamos a estar en una oración en lenguas. Si el Señor trae cántico en lenguas, vamos a dar cántico en lenguas, pero lo vamos a estar haciendo cada quien en lo suyo, porque lo que vamos a hacer es que con gemidos indecibles, con dolores de parto, vamos a empezar a dar a luz, vamos a empezar a dar a la luz de la gloria, del plan y del propósito, de acuerdo al diseño de Dios, las cosas que han estado bajo tinieblas, porque no hemos permitido la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo quiero pedirle que usted pueda cerrar sus ojitos ahí donde usted está. Ora a Dios para que en esta mañana el Espíritu de Dios te haga entender que todo lo que en este momento te mantiene en una situación de oscuridad, de tormento, de tinieblas, que te mantiene en una situación de opresión, de depresión, de escasez, de dolor, de enfermedad, puede ser transformada tan fácilmente por la persona del Espíritu Santo. Pero cuando digo fácilmente es por el poder que Él tiene. Pero como Él es un caballero, dice Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta. Y hoy el Espíritu de Dios está a la puerta, no solo de mi vida, no solo de tu vida, sino a la puerta de esta congregación, a la puerta de este liderazgo, a la puerta de cada uno de tu hogar, de tu vida, de tu agenda, de tu trabajo, de tus negocios, de tus finanzas, de tu ministerio, de ese llamamiento santo, de esos dones. Él está a las puertas y está tocando y está llamando hoy a que puedas abrirle y que puedas permitir que inicie esa operación maravillosa del Espíritu en tu vida. Él tiene el poder para hacerlo fácil, pero Él es un caballero. Él no lo va a hacer a la fuerza, sino que Él se va a mover hasta que estés unánime con Él
Y entonces el Espíritu le dice al Padre: Padre, ya tu hijo, ya tu hija está unánime conmigo. Y entonces el Padre dice: sea la luz, y la luz va a venir. Porque este es el tiempo en donde la luz del reino de Dios, en donde la luz del reino de Dios va a brillar como nunca antes ha brillado sobre la faz de la tierra. ¿Usted puede imaginarse eso? Por eso el Señor Jesús dijo: mayores cosas de las que yo he hecho ustedes harán. Porque este es el tiempo en que la iglesia necesita brillar, pero no necesita brillar con mano de hombre, con estrategias de hombre, con fuerza de hombre, con dinero. Necesita brillar a través de la maravillosa persona del Espíritu Santo, que va a hacer descender su gloria. ¿Sabe cuándo vamos a ver eso? ¿Sabe cuál va a ser el testimonio de que esto está sucediendo? Lo que le sucedió a Pedro, a los discípulos. Dice que la gloria va a ser mayor que la primera. Dice la palabra, mientras usted permanece con sus ojitos cerrados, se lo voy a leer. Dice: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Estoy hablando de la gloria primera. Y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, porque veían la gloria de Dios sobre sus vidas. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Lo ve? Esta es la estrategia evangelística de los tiempos del fin. Primera de Corintios 4:20: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Tanto dice que sacaban a las calles, dice, a los enfermos y a los atormentados de espíritus inmundos, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hoy día, ahorita nos damos cuenta de que no era la sombra de Pedro, sino era la sombra en donde Pedro había decidido estar sumergido, a donde Pedro pagaba el precio para estar sumergido. Y los enfermos eran sanados, y los espíritus inmundos huían. Dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Sabe cuál es la señal? Todos eran sanados, todos eran libertados. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús entraba a una aldea, a un pueblo, todos eran sanados, todos eran libertados. Cuando nosotros veamos en esta casa que todos sean sanados, que todos sean libertados, entonces diremos: estamos viviendo la gloria de la casa postrera. Aleluya. Los muertos resucitarán, los enfermos serán sanados, los espíritus inmundos huirán. Nadie va a tener que orar por los enfermos. En medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la oración de su pueblo, en medio de la celebración de su iglesia y de su pueblo, los espíritus inmundos van a huir, las enfermedades van a huir. Toda maldición sobre la genética de los cuerpos va a ser quebrantada, y el Señor va a traer libertad en plenitud, porque la luz de la gloria, la manifestación de la luz de la gloria de la casa postrera será tal que toda tiniebla tendrá que ser disipada en el nombre poderoso de Jesucristo. Oro a Dios para que como iglesia escuchemos cómo el Espíritu Santo está tocando la puerta. Oyó lo que le dije: como iglesia, como liderazgo, como cuerpo pastoral de profetas, como liderazgo, como parte, como la iglesia, como cada hogar, cada familia y cada persona, varón, mujer, adolescente, joven, niño. El Espíritu Santo está tocando a la puerta y está pidiéndonos que volvamos a permitirle a Él desarrollar la misión que el Padre le ha encomendado. Quiero pedirle que usted pueda ponerse de pie ahí donde está, que podamos orar a nuestro buen Dios. Padre, en esta mañana maravillosa yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad.
Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro, y por eso desde ya, como pastor de esta congregación, yo quiero dar el primer paso y yo quiero decirte: bienvenido seas, Espíritu Santo. Yo no sé si usted escucha cómo el Espíritu Santo nos está hablando de que es tiempo de que le demos a Él lo que a Él le pertenece, que le otorguemos a Él el tiempo, que le otorguemos a Él el lugar que a Él le corresponde, que le permitamos a Él realizar la misión que el Padre y el Hijo le encomendaron realizar en medio de tu vida, en medio de la iglesia. Pero como pastor y como autoridad en esta iglesia con la cual tú me has investido, Padre, ahora mismo yo te digo: maravilloso Espíritu Santo, oh hermoso Ruach HaKodesh, bienvenido seas a esta iglesia, bienvenido seas a este cuerpo pastoral, a este cuerpo de profetas, bienvenido seas a este cuerpo ministerial, bienvenido seas a este rebaño, bienvenido seas en medio de cada hogar, de cada familia, bienvenido seas sobre las mujeres, bienvenido seas sobre los varones, sobre los adultos mayores, sobre los jóvenes, bienvenido seas sobre los adolescentes y aún sobre los niños. Bienvenido seas, maravilloso Espíritu de Dios. Yo te doy la bienvenida, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos la bienvenida. Usted puede levantar sus manos, puede levantar su voz y decirle: bienvenido seas, Espíritu Santo. Puede darle usted la bienvenida a su vida, puede darle la bienvenida a su hogar, a su familia, a la vida de sus hijos, puede darle la bienvenida a su negocio, a su trabajo, puede darle la bienvenida a sus finanzas o a su economía, puede darle la bienvenida a su ministerio, puede darle la bienvenida a su familia. En el nombre poderoso de Jesucristo, puede levantar sus manos, puede abrir su boca y puede decirle: bienvenido seas, Espíritu de Dios. Escucho cómo estás tocando a la puerta de mi vida y a las diferentes áreas de mi vida, y ahora mismo yo tomo la decisión de abrir esa puerta. Abro la puerta, pero dilo con tu boca, levanta tu voz y decláralo. Dile: bienvenido a mi matrimonio, bienvenido a mi familia, bienvenido a mi casa, bienvenido a la vida de mis hijos, bienvenido a mis finanzas, a mi economía, bienvenido ahora mismo a mi ministerio, bienvenido a mi vida espiritual. Abre tu boca y dile, invítalo. Él está esperando que se lo digas. Abre tu boca con que yo lo diga y lo declare. Eso no basta, no es suficiente. Necesitas abrir tu boca y declararlo ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Él está tocando a la puerta. Él está tocando a la puerta. Él está tocando a la puerta de nuestros corazones. Sí, pero Él está tocando a la puerta de tu hogar, de tu familia, de tu vida, de tu agenda, de tu tiempo. Él está tocando a la puerta de ese enorme, donde guardas ese enorme control de tu vida. Él está tocando a esa puerta y eso te aterra. Puedes entregarle ahora el control de tu vida a Él. Espíritu Santo, yo te entrego el control de mi vida, de mi tiempo, de los días por venir, de mi futuro, de esta iglesia, de mi ministerio, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi casa, de mis finanzas. Yo te entrego ahora el control. Me rindo y me someto en unanimidad a todo lo que tú me ordenes que yo debo de hacer en el nombre poderoso de Jesucristo. En unanimidad me rindo y me someto a tu dirección, me someto a tu obediencia, porque entiendo hoy que tú eres el que nos va a dirigir y el consolador. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Padre, yo bendigo este pueblo, yo bendigo esta iglesia, Señor, que hoy estamos aquí reunidos y que hoy decidimos abrir nuestro corazón a ti. Hoy escuchamos este tocar de esas puertas, de las diferentes áreas en nuestra vida, porque Él no solamente está tocando la puerta de mi corazón o de mi vida espiritual, no, Él está tocando la puerta de todas las áreas de tu vida, porque Él quiere el control, y hoy nos rendimos a eso.
como pastor general de esta iglesia, te entrego el control de esta obra. En el nombre poderoso de Jesucristo, el control de esta obra, el control del crecimiento de las finanzas, de la economía, el control de esta obra de Dios, yo la entrego en tus manos. En el nombre poderoso de Jesucristo, Espíritu Santo, yo lo entrego en tus manos. Yo bendigo este pueblo, bendigo esta iglesia, Padre. La bendigo en el nombre de Jesucristo. Conforme dice tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo declaro plenitud de libertad. Yo declaro oídos destapados. Yo declaro claridad del Espíritu y entendimiento del Espíritu de Dios. Dice, porque el que ora en lenguas, ora misterios por el Espíritu. Pero esos misterios, Dios va a empezar en su tiempo a revelarlos y a afirmarlos, a hacerlos verdad y realidad en cada uno de nuestros corazones. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar en la casa de papá.